Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos Javier y Carolina Morín, los líderes y fundadores de Génesis 1:27 Family, y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar con una palabra cristocéntrica, orgánica, sin añadiduras, sin aditivos, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia. Y el mensaje de hoy es: no fumes, mejor ora. Así como escuchó, seguramente estará pensando, bueno, pero es que yo no fumo. Pero hoy vamos a hablar de otra clase de fumadores, ¿sí? Hay unos fumadores que son aquellos que tiran el humo normal y regular del cigarrillo, del tabaco, de la pipa, etcétera, o del vaping, ¿sí? De aquellos que ahora fuman electrónicamente. No, vamos a hablar de un humo espiritual que es muy dañino para el alma. Es importante que entendamos que cuando una persona fuma, hablando en lo natural, no solamente le hace daño a esa persona, sino a la persona que no fuma que lo está oliendo. Y los estudios han demostrado que es más perjudicial para esos que no fuman, para los mismos que fuman. Y resulta que espiritualmente ocurre algo muy similar, y vamos a hablar acerca de eso, porque a veces las personas piensan que tienen la libertad de soltar toda su ansiedad, todas sus preocupaciones sobre una persona. Eso es literalmente soltar algo sobre una persona, lo cual va a ser dañino para esa persona, porque si es dañino para ti, no sabes qué hacer y tú lo sueltas. Y la palabra nos enseña algo totalmente opuesto a eso. Y vamos a ver en el día de hoy qué hacer cuando nos encontramos en esas situaciones llenos de ansiedad, de preocupación, de problema. ¿Acaso será saludable que yo me quede con eso? Bueno, si no es saludable para ti, tampoco es saludable que tú se lo eches a otra persona, que tú se lo lances a otra persona. Entonces la pregunta que te harás, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo hago? Porque a veces es muy desesperante. No sé qué hacer y tengo que llamar a alguien. Y agarras a esa pobre persona todos los días o todas las semanas a contarle tus problemas, tus situaciones, tu angustia, lo que te está pasando, y lo que estás es cargando a aquella persona, estás soltando todo eso sobre un ser humano que no tiene la capacidad de poder ayudarte. Todos tenemos esa conciencia de que jamás eso que nos hace daño a nosotros mismos se lo vamos a soltar a otra persona, como que si pensáramos que esa otra persona nos va a poder ayudar con eso, en lo absoluto. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que espiritualmente también existe un alquitrán y una nicotina que destruyen la salud del alma? No solamente la salud de aquella persona que está fumando, que está llenándose de ansiedad, de preocupación, de angustia, de temor, de miedo, sino también cuando lo suelta para esa otra persona que amas, esa otra persona que está ahí, te dijo, estoy aquí para ayudarte. Pero eso no quiere decir que tú vas a agarrar a fumarle al frente de su cara y soltarle todo eso, porque eso le va a hacer daño. Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 9, y dice así: Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Tremendo lo que acabamos de leer. Fíjate que la palabra dice que nos humillemos ante el gran poder de Dios. Esa actitud de humillarme es reconocer que Dios sí puede y yo no puedo. Entonces, si Dios puede y yo no puedo, ¿cómo yo voy a pretender echarle mi carga, mi ansiedad, mi situación a otra persona, a otro ser humano que al igual que yo no tiene la capacidad? Entonces, cuando la palabra dice claramente que nos humillemos, es que reconozcamos que solamente Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para cambiar, para transformar. ¿A quién? A ti, a mí.
A veces nos enfocamos y pensamos que, hay poder en la oración. No, hay poder en el Dios a quien oramos. Y cuando oramos nos sintonizamos. ¿Para qué? Para que su voluntad se lleve a cabo. Y la voluntad de Dios es Cristo en nosotros. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Que se nos revele la vida que tenemos en Cristo para que aprendamos que solo Él nos puede enseñar a vivir la vida que sin Él es imposible. Entonces, la palabra dice, ¿verdad?, que nos humillemos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. Es decir, no es cuando yo quiero, lo quiero ahora, quiero que se resuelva esto ya, no soporto más, quiero que se resuelva ya. Y las cosas no trabajan así, porque los cambios que no vienen genuinamente por una transformación y una revelación van a ser temporales y se va a volver a suscitar el problema, se va a volver a manifestar el problema porque no se solucionó de raíz. Y el problema de raíz es un problema que hasta que no se nos revela quién vive en nosotros, nunca vamos a entender verdaderamente lo que Dios quiere hacer. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos esto, vamos a estar expuestos a lo que el enemigo va a hacer. Y él va a utilizar eso mismo ¿para qué? Para autodestruirnos, porque te estás tragando todo ese humo, te estás tragando todo ese veneno, te estás haciendo daño a ti mismo, te estás haciendo daño a ti misma, porque te estás tragando todo eso y al no poder contenerlo, al no poder saber qué hacer con eso, se lo tienes que soltar a alguien. Y entonces no solamente te haces daño a ti, sino le haces daño a esa persona, porque le sueltas unas situaciones que solo Dios puede hacerlo. Entonces dice, alerta el diablo porque está al acecho como león rugiente. Un león solamente ruge cuando no tiene diente, pero aún así, en la capacidad que él tiene de usar eso mismo para autodestruir el ser humano. Entonces tenemos que entender esto, porque luego dice, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por esto. Entonces no eres el único, no eres la única. A esa persona que tú le estás soltando todo eso, esa persona también pudiera soltarte todo lo que tiene. Y entonces pudieran ambos estar literalmente tirándose el humo en la cara y no van a solucionar nada, porque ante el que tenemos que humillarnos y reconocer que solo tiene el poder para traer esos cambios genuinos de transformación es nuestro Dios. Ante el poder de Dios que actúa en nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, Cristo por nosotros y Cristo a través de nosotros. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Filipenses en el capítulo 4, del versículo 6 y 7. Dice así. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjate que la palabra es radical ante esto. Primeramente dice, no se preocupen por nada. Y nada es nada. Y dice, en cambio, fíjate bien, oren por todo. Díganle a quién, a Dios. No dígale a su mamá, dígale a su papá, dígale a su tío, dígale a su tía, dígale a su hermano, no, a Dios. Y ahí está el problema, que las personas no quieren tener una relación personal con Dios. Quieren tener una relación personal con Dios a través de una persona. No hay mediador, solo uno, Cristo. Y por eso Cristo, el día que tú creíste, el día que tú entendiste que estabas muerto espiritual y necesitabas vida y recibiste la vida de Cristo, Él vino a vivir en ti, vino a vivir en nosotros para enseñarnos y ayudarnos a vivir la vida que sin Él es imposible. Entonces la palabra es muy clara al respecto. Dios no quiere que estemos soltando ese humo lleno de alquitrán y nicotina, lleno de ansiedad y preocupación sobre ninguna persona, y mucho menos que te lo estés tragando tú. No fuimos diseñados para eso, no fuimos creados para eso. Eso enferma el corazón, eso enferma el alma, eso roba la vida, eso roba el gozo, eso detiene el propósito de Dios. Y mira lo que dice la palabra, que es la manera de experimentar la paz de Dios. No vas a experimentar paz echándoselo a otra persona. Te vas a sentir quizás temporalmente mejor porque lo soltaste. Por eso las personas pagan, y pagan para ir a un psicólogo, para soltarle todo su rollo.
Y el psicólogo no le importa, o sea, suéltale todo lo que quieras y te vas y pareciera que te sintieras mejor. Pero sigue el problema de raíz, porque el único que puede solucionarlo es Cristo. El Señor es el único que puede solucionarlo y Él quiere que nosotros se lo contemos a Él, que oremos por todo, ¿ok? Díganle a Dios lo que necesitan. Todo. Y a veces nos encontramos orando, pidiendo por cosas que piensas que necesitas, pero no, la única que necesitas es que se te revele a Cristo en tu vida. No una religión, sino una relación personal. Que se nos revele el misterio de Dios, que es Cristo viviendo en nosotros. Y dice que la paz de Dios cuidará de nuestro corazón, cuidará de nuestra alma, de nuestra mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Es decir, esto es en Cristo Jesús. Esto no es en mis fuerzas, esto no es a mi manera, esto no es en mi conocimiento, esto no es en mi sabiduría, esto es en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, y mientras vivimos en Cristo. Entonces, si tú lo quieres hacer a tu manera, es hacerlo en la carne, es hacerlo según el hombre natural, y ahí nada de esto funciona, solo opera, funciona y da resultados en Cristo. Estar ansiosos no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no quiere que tengamos ansiedad, ni mucho menos preocupaciones, por eso Él dice que no nos preocupemos por nada. No permitas que la ansiedad llegue a tu vida, invada tu vida y contamine tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Eso no es vida, eso es un infierno. Dios tiene la solución y la solución está en Cristo. A medida que se te revela Cristo en ti y quién eres en Cristo. Y esto tiene que ver con un proceso. Todo el mundo quiere y algunos creen, pero nadie quiere el proceso. Lo quieren todo microondas, lo quiero ya, quiero que se me resuelva ya, quiero que esto ya acabe y nada funciona así en la vida. Tenemos que querer, tenemos que creer, pero tenemos que aceptar el proceso de transformación, de revelación, de crecimiento que va estableciendo fundamentos sólidos, los cuales traen cambios genuinos que permanecen, que crecen y que producen vida, la calidad de vida que Dios quiere que tú y yo tengamos. Porque el Señor lo dijo claramente, el ladrón solo vino a robar, matar y destruir, pero nuestro Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y eso es a través de un proceso de la salvación del alma. Ya somos salvos en el Espíritu porque es la obra perfecta de Dios. Él vino a vivir en nosotros y nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de la luz, pero ahora viene la salvación del alma que viene por el medio del conocer estas verdades que nos transforman de una manera radical, donde comenzamos a experimentar verdaderamente lo que es la verdadera libertad y la verdadera vida en Cristo Jesús. Vayamos a Mateo en el capítulo 6, del versículo 31 al 34, y nos dice así la palabra de Dios. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo mismo, que no debemos de preocuparnos por nada, por nada. Y eso es verdaderamente el plan de Dios para la vida de un creyente en Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a ser personas irresponsables. No, vamos a hacer aquello en lo cual Dios pone el querer y el hacer, porque cuando yo oro, en realidad lo que estoy haciendo es sintonizándome con la voluntad de Dios, que es todo lo bueno, agradable y perfecto. Y Él va a poner el querer en mi corazón y el hacer y me va a dar paz. Y voy a moverme así como Él me dirige. Eso es un proceso que vamos aprendiendo. No lo puedes aprender de la noche a la mañana, ni puedes pretender que la oración es para ver cómo ahora yo manipulo a Dios para que Él haga mi voluntad y lo que yo quiero. No, eso es un error. La oración no tiene poder al Dios a quien oramos, y ese poder actúa en nosotros, y ese poder es Cristo en nosotros, quien se va revelando, quien va creciendo.
Por eso es importante el alimentarnos, por eso es importante el congregarnos con otros hermanos y alimentarnos de la buena palabra del nuevo pacto, la palabra del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin mezcla, sin añadiduras, sin aditivos. Y es importante que entendamos esto. Mire lo que dice Juan, el capítulo 14, en el versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. No dejes que tu corazón, tu alma, tu mente se llene de angustia. Y la única manera es, ¿cómo? Echando todo eso sobre el Señor, en oración. A Él le puedes contar todo. Puedes llorar, puedes gritar, puedes hacer lo que quieras. Él te conoce, Él te entiende, Él sabe lo que necesitas. Él sabe qué tornillito apretar, Él sabe qué tuerca está floja. Esa persona a la que estás cargando, a las que estás tirándole todo ese humo lleno de alquitrán de tu situación y mira mi situación y que me pasó esto y que me pasó lo otro y ahora esto y ahora lo otro. Eso no es el plan de Dios, porque si te hace daño a ti, le hace daño a esa otra persona. Para de fumar y mejor ora. Para de estar echando humo contaminante que te hace daño a ti y échaselo al Señor, que Él sí sabe qué hacer con eso. Él tiene la capacidad, por eso Él es Dios. Y nosotros no. Él es el único Dios verdadero. A veces las personas piensan que alguien los puede ayudar. Es Cristo, Cristo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Dios le reveló este secreto al rey David. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos algo muchísimo mejor. Mira lo que dice Salmo 34, versículo 4. Dice así. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ya tú no tienes que buscar al Señor porque Él vive en ti. Entonces Él está ahí cerquita contigo y Él te libra de todas tus ansiedades, de todos tus temores, de todas tus angustias. Todos estamos viviendo diferentes cosas en diferentes áreas. Imagínate que todos nos pongamos a estar echándonos el humo encima todo el tiempo. ¿Qué sería? Es una locura. Todo el mundo fumando y tragándose el humo de todo el mundo. No, es al Señor a quien tenemos que echar toda ansiedad, toda carga, toda preocupación. Él nos libra. ¿Cómo nos libra? Revelándonos verdades a nuestra vida que nos transforman, que colocan un fundamento sólido para que ninguna circunstancia nos mueva de la realidad, que Cristo es nuestro Señor, nuestro todo, y que ya tenemos la victoria en Él. Párese de cabeza quien se pare de cabeza, venga lo que venga, pase lo que pase, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya no tenemos que buscar al Señor, Él vive en nosotros. Anteriormente en el antiguo pacto sí tenían que buscarlo. Y la presencia de Dios era temporal, venía y se iba porque había una naturaleza incompatible. Ahora tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios. Hemos sido trasladados de un reino de tiniebla al reino de la luz. Hemos sido hechos una nueva creación en Cristo, compatible con Dios, y ahora tenemos a Dios mismo, Cristo, viviendo en nosotros. Pero tenemos que entender que todo esto va a la par de una alimentación espiritualmente saludable, una alimentación constante. Tú no puedes comer un día y parar de comer un mes. Tú no puedes comer un día y parar de comer 3 meses. Así como tú te alimentas todos los días para poder tener fuerzas y para poder enfrentar todos los retos físicos que tu cuerpo va a enfrentar, espiritualmente es igual. Necesitamos estar alimentados, fortalecidos en Cristo. Esa es la mejor protección, una buena alimentación. Porque la palabra sana, sana, la doctrina sana, sana. Y la doctrina viene ¿a qué? A revelarnos a Cristo en nosotros, a fortalecernos en nuestra identidad, a que no nos olvidemos de la herencia que tenemos y a que entendamos y se nos revele cómo podemos ser esa influencia ahora por la gracia y el favor de Dios. Cuando el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para escribir, no se preocupen por nada. No lo hizo desde una playa por allá, afrodisíaca, con una piña colada en la mano y tomando la brisa. No, lo hizo dentro de un calabozo, dentro de una prisión. Estaba diciendo, no se preocupen por nada, yo no estoy preocupado por nada porque yo sé quién vive en mí, yo sé a quién le pertenezco, yo sé la clase de Dios que tengo. Cuando tú entiendes eso, se te revela que todas las cosas cooperan para bien, que no pierdes en Cristo, siempre ganamos. Dios sabe cómo voltearle la tortilla al enemigo. Pero repito, esto no ocurre de la noche a la mañana. Todo el mundo quiere
Otros creen, pero muy pocos quieren el proceso, porque quieren un proceso microondas, quieren una oración mágica, quieren un milagro ahora instantáneo. No funciona así, así como te puedes poner a orar por muchas cosas que tú quieres y tú quieres, si tú no actúas en el proceso, no vas a ver resultados. Y el primer proceso es entender que es a través de Cristo, entender que la obra más importante que Dios quiere hacer es la que comenzó a hacer en nosotros, porque de eso va a depender todo. Todos los cambios que Dios produce en nosotros afectan nuestro alrededor de una manera positiva. Se tienen que alinear las cosas al plan de Dios. Lo que es permanece y lo que no es tiene que ser removido y punto. Jamás creamos esa mentira del enemigo que no podemos estar molestando a nuestro Padre con tantas cosas. No, no, no. A Dios lo puedes molestar todo lo que quieras. Es más, a Él sí debes estar hablándole todos los días, cada hora. Pero dejar tranquila a esas personas que están igualmente pasando por cosas así como tú. Si te hace daño a ti, le hace daño a ellos, entonces no le tires tu humo a nadie, tíraselo al Señor. Y si acaso sí, uno puede contar una situación que está pasando, pero punto, hasta ahí. No una secuencia de que mira lo que me está pasando, mira la situación y mira esto y mira lo otro y ta. No, eso no es saludable ni para ti ni para esa persona. Dios quiere que se lo cuentes a Él, que lo pongas sobre Él. Y cuando tú lo haces, quedas en paz y ya no tocas más ese tema porque ya sabes que está resuelto en Cristo. Tienes la paz de Dios, tienes la certeza, la seguridad de que Dios está de tu lado y a favor tuyo. Y vas a poder vivir a pesar de las situaciones que estés pasando, a pesar de las circunstancias, vas a estar en paz. Una persona cuando no está en paz es porque o no ha orado correctamente y no ha echado toda esa carga y ansiedad sobre el Señor, o no ha nacido de nuevo, porque Dios no puede ser burlado. Una persona que nació de nuevo va a su Padre, ora. Y la palabra dice que la paz de Cristo guardará nuestros corazones. Está hablando guardará nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que no dejemos de tener la calidad de vida aquí en la tierra que Él nos ha prometido, a pesar de lo que pueda estar pasando. Así que solo al Señor le podemos soltar todas estas cosas, solo a Él, a ningún otro ser humano. Es importante que entendamos que la oración es el único antídoto contra la ansiedad y la preocupación. Y esos son así parecidos al alquitrán y la nicotina, ansiedad y preocupación. Dios no quiere que vivamos ansiosos, ni tampoco quiere que vivamos preocupados, porque eso no es vida, eso intoxica tu alma, eso envenena tu vida espiritualmente, te hace daño al alma. Y cuando tú lo sueltas a otra persona, le estás haciendo daños a ellos también. Entonces, no lo hagas. La oración nos mantiene cubiertos con la paz de Dios. Y la buena alimentación nos mantiene como fortalecidos espiritualmente y emocionalmente. La oración es la mejor inversión que podemos hacer con nuestro tiempo. Dime cuánto tiempo oras y te diré qué tanta paz tendrás. Yo personalmente oro todo el tiempo, una oración continua todo el día, así como todo el día estoy compartiendo con mi esposa, estamos hablando y conversando. Tengo la conciencia de mi Padre Celestial, tengo la conciencia de quien vive en mí. La oración no es un asunto de que ahora me pongo y oro 5 minutos, 10 minutos, no. La oración es algo constante, es algo donde aprendemos a escuchar, es algo donde aprendemos a comunicarnos con nuestro Padre, a involucrarlo en todo lo que hacemos durante todo el día. Eso es una relación. Lo otro es una religión, una oración metódica, sistemática, de un tiempo y ya pedí y se acabó. Qué cosa tan rara relacionarse con alguien así. Que yo ponga todos los días, vamos a hablar 10 minutos y vamos a hablar de esto, ok, listo, se acabó. No, la oración es un fluir, es una conversación con nuestro Padre Celestial. La oración nos trae descanso en el alma, trae revelación. ¿De quién? De Cristo en nosotros. Eso es muy importante que entiendas. El problema que tienen la gran mayoría de los creyentes, de los hijos de Dios, es que no saben orar. Tienen una mentalidad religiosa con la oración. Comienza a hablarle a tu Padre así como hablas con cualquier otra persona. Cuéntale lo que sientes. Recuérdate lo que su palabra dice. Por eso es importante que sepas quién eres en Cristo. Por eso es importante que conozcas el nuevo pacto.
Por eso es importante que te alimentes, porque así como te alimentas y creces en el conocimiento de la verdad del Evangelio, va a crecer tu comunicación con el Señor, va a crecer tu oración, va a ir a otro nivel tu oración. La palabra dice, busca el reino de Dios primero y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar esa relación constante con el Señor, ese querer saber más, querer conocer, querer obtener y recibir esa revelación. Y mira lo que dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al 5, y dice así. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Fíjate qué tremendo. La oración está enfocada en qué. Fíjate bien. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en qué. En dar a conocer la buena noticia, es decir, buscar el reino de Dios, que gente conozca a Cristo, que más gente escuche este mensaje, porque buscar el reino es que las añadiduras vengan por sí solas. Pero cuando empezamos a buscar añadiduras en vez de buscar el reino de Dios, que es esa nueva vida en Cristo que tenemos, entonces cuando tú no tomas tiempo para alimentarte, tú no tomas tiempo para congregarte con otros hermanos en Cristo, tú no tomas tiempo para conocer más de quién eres, entonces porque tú no estás buscando el reino de Dios, tú solamente quieres las añadiduras, tú quieres usar a Dios solamente como algo que te resuelve un problema, y Dios no es así. Dios no es una maquinita de Las Vegas que yo le meto para que me dé lo que quiero. No, Dios quiere una relación contigo y Dios quiere que se te revele lo mismo. Si tú has nacido de nuevo, tú anhelas también una relación con tu Señor. En Cristo siempre podemos pedir, pero conforme a su voluntad. Y ahí está el detalle, porque a veces las personas piden no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de ellos y al deseo de ellos y lo que ellos quieren. Y cuando se nos revela que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, entonces aprendemos a pedir según su voluntad, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Veamos lo que dice la palabra en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5 del versículo 13 al 15. Y recuérdense que nosotros somos pura palabra, por eso hay muchas escrituras, porque queremos que sea la misma palabra la que vaya revelando todas estas verdades en tu espíritu, en el Cristo que está en ti. Dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué se puede agregar en esto? Pues nada, hay que pedir conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Tu voluntad y mi voluntad jamás va a ser mejor que la de Dios. La de Dios es mejor. Su voluntad es ¿qué? Buena, perfecta y agradable. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos conviene. ¿Cómo no va a saber si Él lo sabe todo? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es llevar una vida justa? Es simplemente aprender a caminar en nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y la única manera que se logra eso es a través de una alimentación saludable, a través de la constancia y la disciplina, a través del entender que si no hacemos nuestra parte, nuestro culto racional, Dios no va a poder hacer nada porque ya Él lo hizo todo, y la única manera que vas a crecer y desarrollarte es a través de la alimentación de la palabra de Dios. Y el que está vivo se alimenta de la palabra de Dios, no de cualquier palabra, de la palabra orgánica, de la sana doctrina que sana. Vayamos ahora a Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y seguimos viendo que es lo mismo. Acerquémonos ¿a quién? ¿A otra persona? Acerquémonos a fulano de tal porque lo considero súper ungido de Dios. No. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.
¿Y qué vamos a recibir? ¿Rechazo? No. Vamos a recibir qué misericordia y vamos a encontrar la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es que no puede estar más claro esto. Hay que parar de fumar y hay que comenzar a orar. ¿A qué me refiero? Parar de estar echando esa ansiedad, esa preocupación sobre personas, sobre ti mismo, sobre ti misma. Eso no te ayuda para nada, no te va a sacar del hoyo, más bien te vas a estar hundiendo más. Y por eso las personas que hacen eso se sienten que caen en una arena movediza que los chupa, que los ahoga y se los traga totalmente. Y ese no es el plan de Dios. Dios sabe lo que necesitamos y lo único que necesitamos, Él ya nos lo dio, que es Cristo. Pero ese Cristo se desarrolla en nosotros a medida que vamos conociendo quiénes somos en Cristo, a medida que nos vamos alimentando en nuestra nueva identidad en Cristo, que vamos entendiendo la herencia que tenemos en Él para movernos bajo la influencia que ahora somos en Cristo Jesús aquí en la tierra. Ahora vamos a ver algo tremendo, vamos a leer algo, porque yo le he puesto a esto la oración que hace temblar al infierno, fíjese bien. Y lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, del versículo 18 al 21, y dice así. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. ¿Estás viendo qué clase de oración es esta? Wow. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor. Él es el único pastor que necesitamos. Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Y dice, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite. ¿Y cómo vas a ser capacitados si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no te disipulas y no conoces el nuevo pacto y no conoces las verdades de Dios? ¿Cómo vas a ser capacitado? Que seamos capacitados ¿para qué? Fíjate bien, para hacer su voluntad. Y que Él produzca en nosotros, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada, fíjate bien, esa es su voluntad, y si le agrada a Él, tengo noticia para ti, también te agrada a ti, le agrada la nueva creación, porque la voluntad de Dios para tu vida es compatible con lo que verdaderamente tú quieres en tu corazón. Porque eso mismo que Dios quiere es lo que tú quieres. Lo que pasa es que tú estás confundido porque tienes un problema de identidad. Pero cuando descubres tu verdadera identidad, entonces ya tú entiendes que lo mismo que quiere tu Padre para ti es lo mismo que tú quieres también. Es muy importante que se nos revele esto. Esto es un mensaje que hay que escucharlo una y otra vez, porque hay mucho contenido en esta palabra. Tratamos de compactarla lo más posible, pero yo considero personalmente, a través de todos los años que Dios me ha permitido por su gracia compartir y enseñar la palabra, que es uno de los mensajes más necesitados en los tiempos que estamos viviendo. Porque se nos tiene que revelar esto. Mientras más rápido se nos revela esto, más rápido vas a comenzar a disfrutar de la calidad de vida que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan maravilloso y ese plan es Cristo en ti. Comienza con Cristo en ti, se desarrolla en Cristo en ti y ahí vamos recibiendo la revelación y la transformación del entender verdaderamente para qué Dios nos dejó en la tierra y qué estamos haciendo acá. Bueno, familia, siempre confiando que esta palabra cae en buena tierra, sabiendo que Dios es el que coloca esa semilla en tu corazón. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, aquellos que son parte de esta familia Génesis 1:27 Family. Siempre es un gusto y un privilegio escuchar de ustedes. Estos fueron Javier y Carolina Morín, los líderes y fundadores de Génesis 1:27 Family, diciéndoles hasta la próxima. Hasta la próxima, preciosa familia.